Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han seguido? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar sobre cómo empecé a construir el barco, pero antes me gustaría agradecer vuestras palabras de apoyo y también comentarles, me han hablado un poco algunas personas sobre posibilidades que podía hacer durante el viaje. Bueno, les avanzo desde ya que no solo se va a tratar de navegar, de dar la vuelta al mundo, voy a también hacer varios proyectos, pero no voy a avanzar todavía. Esto lo voy a comentar en los próximos capítulos cuando ya lleguemos a la expedición, pero tranquilos porque no solo se trata de navegar. Ahora sí, vamos a ver cómo empecé a crear el barco y bueno, como todo proceso de creación es difícil de explicarlo, pero bueno, en mi caso las primeras ideas que van y vienen en este proceso, primer proceso de creación, yo quise establecerme en ese momento tres premisas principales. Bueno, la primera era que tenía que ser un barco robusto, confiable y seguro para dar la vuelta al mundo, como ya hemos visto en el capítulo número uno. La premisa número dos sería entonces que tenía que ser un proyecto económicamente viable. Lógicamente, esto es un proyecto independiente, así que bueno, era importante ese punto y estaba asociado directamente con el material que iba a elegir para la construcción del barco. Y la tercera premisa entonces que quise establecer era que durante la construcción del barco era necesario eliminar casi la totalidad de los desechos o residuos, es decir, utilizar una técnica de construcción donde no hubiese casi residuos. En el punto número 2, entonces, en la sostenibilidad económica, en cuanto al material, decidí entonces elegir la resina y fibra de vidrio, que es el material más típico que se usa en este tipo de construcciones de barco. Estuve pensando un poco en los metales como hierro, acero, aluminio, pero bueno, es bastante caro, es difícil de trabajar, los resultados son magníficos, pero económicamente no era viable para mí. La madera también me lo pensé, pero bueno, en un país tropical con un porcentaje de humedad altísimo cuesta mucho trabajarla. Debía de ser madera tratada, con hornos, con calor, que iba a aumentar el precio del producto que ya es caro de por sí. Entonces, bueno, finalmente, como les dije, resina y fibra de vidrio, que bueno, es un material, no es tan barato, pero tampoco es tan caro y los resultados son bastante buenos, fiables y duraderos y además no es tan complicado trabajar. Bueno, una vez entonces que establecí el material de trabajo, ahora sí tocaba en la técnica de construcción para intentar eliminar la mayor cantidad posible de residuos. Bueno, estuve investigando un poco, cuando construyen un barco, normalmente de ese tamaño en fibra de vidrio, normalmente lo que utilizan es un molde hecho en dos partes, que además ese molde es reutilizable, es decir, es para una técnica de construcción de botes en serie. Yo de plano decidí no utilizar esa técnica porque bueno, iba a construir un molde que luego iba a desechar, con lo cual bueno, iba a tener muchos desechos y no me parecía. Entonces, bueno, lo pensé al revés, voy a hacer entonces un molde interno. Y no solo interno, sino que además, una vez cumplida su función de molde, quedaría incluida dentro de la estructura principal del casco, con lo cual reforzaría muchísimo la robustez del casco a un bajo costo, pero además no iba a tener casi residuos porque no iba a tener que desechar el molde. Así que, bueno, me decanté finalmente por esa técnica de construcción. Ahora el asunto era elegir el material para el molde. Bueno, elegí el hierro galvanizado, tubos de hierro galvanizado. Bueno, los tubos de hierro galvanizado es el material más típico que se utiliza aquí para construir las vallas de los jardines. Entonces, bueno, está muy a mano en cualquier ferretería, los hay de todos los tipos, hay mucha demanda, con lo cual no es caro. Luego, además, no es tan difícil de trabajar y bueno, los resultados son bastante buenos. Una vez entonces establecido todas las estrategias y un buen plan de acción para empezar a construir el barco, ahora sí tocaba construirlo. Entonces, bueno, es curioso porque en mi caso, bueno, un día estaba en mi casa y decidí, bueno, ir a la ferretería y comprar un tubo de hierro galvanizado. Me fui caminando a la ferretería, compré un tubo de hierro galvanizado que me costó $20, me acuerdo muy bien. Y bueno, me lo llevé a mi casa al hombro y empecé a fabricar entonces la primera pieza para el molde del barco. Entonces es curioso porque una edición que cuesta poco tomarla o casi nada puede ser el inicio de una magnífica aventura como lo fue para mí.
Mi consejo entonces es que he visto que bueno, estos momentos no suceden mucho en la vida, así que no los desperdicien porque realmente son muy interesantes. Ahora sí, vamos a ver cómo empecé a construir el molde a partir de un plano de formas que estaba impreso en un libro no muy grande. Espero que les guste y nos vemos muy pronto. Vamos a ver cómo fabriqué el molde. Empecé a trabajar a partir de un plano de formas dibujado en un papel de unos 15 por 8 centímetros, bastante pequeño, con una resolución muy baja. Me pareció que como no tenía ningún programa informático de diseño, la opción más sencilla y barata sería la tradicional fotocopia ampliada. La fotocopiadora que encontré era capaz de aumentar un 500% la imagen que copiaba, es decir, podía agrandarla 5 veces en cada fotocopia aumentada. Imagínense, después de ampliar la misma imagen 20 veces, acabamos con unos trazos del grosor de 1 centímetro o más. A eso me refería antes con lo de la resolución baja. Para evitar eso, simplemente creé una plantilla con papel milimétrico marcando con puntos las diferentes curvas para no saturar la plantilla de trazos, a partir de la primera fotocopia, es decir, ya había aumentado la imagen 5 veces. Después de 3 fotocopias más, o sea, aumentando 15 veces más el papel milimétrico, obtuve una plantilla en papel a escala real dividida en 2 pliegues de papel porque el ancho máximo de la fotocopiadora no daba para hacerlo en un solo pliegue. Si se fijan en los planos, en la parte superior tenemos las secciones transversales, que es lo que utilicé principalmente para empezar a crear el molde, o más bien un marco para el molde. A la derecha tenemos las secciones desde la punta del barco hasta la mitad y a la izquierda desde la mitad hasta el fondo. En total hay dibujadas 26 secciones y yo, para no complicarme mucho, decidí recrear exactamente las mismas 26 secciones y disponerlas en el espacio utilizando un punto de referencia común para las 26 piezas. Como verán, cada sección presenta una simetría bilateral, por eso, en los planos de formas, solo se dibuja la mitad de una sección. Para yo poder recrear una sección completa, necesito una sola plantilla de trabajo, puesto que las dos curvas son iguales. Una vez doblados y cortados los tubos, utilizando un tercer tubo recto, termino de consolidar toda la pieza. Este método, desde luego, no es el mejor. El índice de error es bastante alto. Como ustedes pueden ver, los puntos que definen las curvas son del grosor de un dedo. Aun sabiendo que muchas piezas no iban a encajar correctamente, decidí continuar porque sabía también que alargar o acortar un tubo es relativamente sencillo utilizando tubos un poco más pequeños o más grandes en diámetro y haciendo sencillos empalmes y remachando las uniones. Para fabricar cada pieza, copié con un papel todos los puntos de una curva sobre el plano a escala real. Luego, esta segunda plantilla, sencillamente la fijé sobre una tabla y empecé a clavar clavos todo lo largo de la curva. Y ya tenía la herramienta que me iba a servir de guía para doblar el tubo exactamente con la forma de esa curva. Con una dobladora hidráulica empecé a darle la forma al tubo hasta que poco a poco pude hacer coincidir por la parte externa de la curva todo el tubo sin ninguna separación entre clavos y tubo. Una vez terminadas las 26 piezas, ya no necesité más los planos, solo claro, para hacer sencillos cálculos matemáticos. Por ejemplo, necesitaba saber cuál sería la distancia de separación entre las secciones transversales. También debía hacer algunos sencillos cálculos para ubicar el punto de referencia común a todas las secciones. Empecé a crear el molde al revés, puesto que me resultaba mucho más fácil colgar las secciones en vez de apoyarlas, para hacer las debidas correcciones. Era también necesario marcar el famoso punto de referencia que había establecido para todas las secciones. Usé un simple listón de madera con una ranura en el lugar del punto de referencia, por donde luego pasaría un cable tensado y completamente horizontal, que alinearía las secciones en el espacio. Como pueden ver, también utilicé algunos listones finos de madera para alinear las secciones y empezar a darle forma al plano longitudinal. En esos momentos vivía en una casa que tenía 8 metros de largo, así que tuve que empezar a hacer el molde en 2 partes que luego uniría en otro lugar.
En este punto empecé a hacer las correcciones y con un poco de asombro me di cuenta que no tenía que hacer demasiadas, apenas 4 o 5 secciones, lo demás estaba bien. Ajustadas ya todas las secciones transversales, necesitaba dar consistencia a la estructura. Necesitaba recrear triángulos de refuerzo porque si no la estructura se deformaría como un acordeón en cuanto la apoyase en el suelo. Utilicé cables formando dos grandes cruces con tensores para poder modificar la distancia y usando una simple cuerda para medir. Sabiendo que todo estaba bien, empecé a crear las piezas longitudinales a base de prueba y error, sin plantillas sobre la misma estructura. Empecé por lo que sería la quilla, luego hice las dos bordas y finalmente el resto de las piezas. Recuerden que lo que estaba creando era un molde. Más tarde iba a ser reforzado con fibra de vidrio y plástico e incluido en la estructura principal del casco, pero de momento no necesitaba una estructura muy resistente, así que decidí unir las piezas con remaches para no tener que soldar. Al hacer esto, al soldar, aumentaría mucho el calor en los puntos de soldadura, haciendo perder al metal su capacidad galvánica, por lo que en el futuro se podría oxidar más rápido. Si el remache aguantaba, me ahorraba mucho trabajo. Al final resultó. Pero en la unión de las secciones transversales con la pieza que sería la quilla, utilicé tornillos. Además, al desmontar y montar el molde una cantidad de veces imposible de recordar, me di cuenta que en esa misma unión con la quilla, los remaches de las piezas transversales se deformaban, por lo que no tuve más remedio que soldar. Pero fue poco y protegí en exceso la soldadura con pintura anticorrosiva. Después de mudarme en 3 ocasiones y montar y desmontar lo que podríamos llamar el marco del molde varias veces, llegué a crear una metodología de trabajo muy sencilla. Utilicé un triángulo de madera y un poste vertical enterrado para sostener la pieza de la quilla. Y después iba apoyando y atornillando las piezas transversales en orden, para finalmente terminar poniendo el resto de las piezas longitudinales con toda la estructura colgando de 3 puntos de apoyo. Luego ponía los cables con los tensores para ajustar correctamente toda la estructura. Finalmente ya podía dejarla apoyada en bloques de cemento o madera. Acuérdense que el marco fue hecho en 2 partes, así que una vez terminada y apoyada la parte más grande del marco, terminaba poniendo la punta, que medía aproximadamente 3 metros de largo. Ya el marco listo y apoyado en tierra, el siguiente paso fue empezar a hacer las láminas de fibra de vidrio que formarían el molde. Vamos a parar aquí de momento para no extender mucho el capítulo. En el próximo veremos cómo terminé de fabricar el resto del molde y la estructura principal del casco, lo que se llama el alma o matriz del casco.